Bueno, pues nosotros somos el equipo de contabilidad analítica. Os voy a presentar a Alberto Margallo, Ángel Larrea, Fede Esparza y yo, que soy Uxue Berruezo, formamos la parte del Servicio Navarro de Salud. Y luego tenemos la parte, digamos, informática, que está integrada también en el equipo Bardena, donde está aquí como representante Fernando, que ya le habéis oído hablar en el paquete anterior. La contabilidad analítica surge como parte del Plan Estratégico de Navarra del año 2012 y montar el sistema nos está costando, bueno, está ya muy avanzado, prácticamente terminado, pero nos está costando años por el dimensionamiento que conllevaba montar la contabilidad analítica. Una contabilidad analítica ya sabéis que es el cálculo de los costes, ¿vale? En los costes estamos hablando, claro, de los costes de los servicios médicos, en los costes de la atención primaria, en los costes de la salud mental. El anterior. Vale. Dentro del plan estratégico para la contabilidad analítica, lo que se nos propuso y lo que hemos trabajado ha sido, primero, integrar todo Navarra. Integrar todo Navarra a nivel de contabilidad analítica era un tema muy complejo porque teníamos que integrar todos los hospitales públicos, es decir, cuando hablo de integrar estoy hablando de meter toda la información, lo mismo asistencial que económica, relacionada con todos los hospitales públicos. Teníamos que ser capaces de meter toda la información de atención primaria, de la red de salud mental de Navarra y de las prestaciones y conciertos, es decir, todo aquello que concertamos fundamentalmente la clínica universitaria, la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital San Juan de Dios. Teníamos que ser capaces también de aplicar una metodología unificada, es decir, en el resto de España lo que se hace es integrar una contabilidad analítica a nivel de un hospital, pero no a nivel de una comunidad, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sino que cada hospital tiene la contabilidad analítica que ahí se desarrolla, ¿eh? Y no están unidos unos hospitales con otros. En Navarra sí están unidos. Y por eso lo que hicimos fue utilizar una metodología común a todos los centros. Por supuesto, cada uno de ellos, o a todos los ámbitos, mejor dicho, cada uno de ellos con su, digamos, idiosincrasia, ¿no? O sea, que la atención primaria no es lo mismo que la salud mental y no es lo mismo que un hospital. Pero bueno, la metodología sí que tenía que ser la misma. Teníamos que llegar a un coste por paciente porque, a pesar de que lleva mucho tiempo desarrollándose el tema de la contabilidad analítica, se llegaba a el cálculo del coste por servicio médico, ¿vale? El coste de un servicio médico. Pero llegar al coste por paciente es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque el paciente, la información que tenemos que obtener del paciente es de todos aquellos casos que ha tenido un paciente en un año concreto. Es decir, no nos basta con calcular el coste del número de historia clínica, ¿vale? El número de historia clínica es único. Nosotros teníamos que llegar a calcular dentro de ese número de historia clínica todo el proceso que había tenido ese paciente a lo largo de un año, siempre y cuando hubiera hecho uso de los recursos del Servicio Navarro de Salud. Es decir, el coste de un paciente que entra en una consulta o que es hospitalizado o que tiene un hospital de día, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el paciente haga uso de los recursos del Servicio Navarro de Salud. Y por último, lo que pretendíamos era que se obtuviera una información que fuera útil para la gestión. Esto lo estamos oyendo constantemente en las ponencias anteriores y en la nuestra también, claro. El conocer y el interiorizar los costes que conlleva cada una de nuestras actuaciones
y cada una de las decisiones que tomamos diariamente, ¿vale?, repercute en la sostenibilidad del sistema sanitario público. Y esta parte me parece que es muy importante y es importante recalcarla. Es decir, vosotros, sois capaces de tomar decisiones en vuestros ámbitos basados en cuestiones económicas que nosotros os proporcionamos en todo aquello que nos pidáis, y a partir de las decisiones que vosotros tomáis podéis hacer que el sistema sea más eficaz, ¿vale?, a la hora de gestionarlo. Entonces, implantar métodos de contabilidad analítica permite conocer el coste de los servicios, así como de los procesos asistidos. Los orígenes de la información, pues no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo habéis oído en las ponencias anteriores. Nosotros estamos relacionados con Bardena, que es de donde obtenemos, bueno, más o menos, toda la información asistencial. Esa información asistencial, como es la hospitalización, la dispensación farmacéutica, es decir, las farmacias, los partos, las prótesis, pruebas complementarias, la farmacia hospitalaria, toda la atención primaria, todos los gastos de la red de salud mental, las consultas externas de especializada, los laboratorios, las urgencias, eso es todo actividad. Y está todo en una serie de tablas, de ficheros que hemos tenido que buscar, indagar, analizar, ver cómo estaba esa información y de qué manera podíamos introducirla al sistema, ¿vale? Y todo eso hemos tenido que relacionarlo con todos los gastos que se producen en el Servicio Navarro de Salud. Los gastos, por supuesto, nuestras fuentes, como veis ahí, son presupuestos, por supuesto, todo lo que es recursos humanos, SAP recursos humanos y SAP materiales, es decir, todos los consumos que se producen en los distintos sitios. Con esta información, avánzame un poco, Alberto, con esta información lo que hemos hecho es unir la actividad económica, vamos a decir, con la actividad física, o sea, la actividad asistencial con todo el gasto que se ha ido generando. Esto conlleva la creación de un mapa, vamos a decir, un mapa de centros de coste, y ese mapa de centros de coste se definió en función de una serie de vectores. Esto ya forma parte un poco del desarrollo de la contabilidad analítica. Me voy a extender en esto porque forma parte de la metodología y no es cuestión hoy de explicaros la metodología, pero bueno, en definitiva se trataba de distribuir todo lo que eran consultas hospitalarias con todo lo que es un gasto destinado a consultas hospitalarias. Todo lo que era hospitalización, ¿vale?, estancias, con todo lo que era un gasto destinado a hospitalizaciones. Entonces, cuando fuimos capaces de ver y convertir el dinero de cada uno de esos vectores, si estamos hablando de hospitalización, de consultas, de hospitales de día, etcétera, cuando fuimos capaces de identificar qué dinero se dedicaba a qué actividades, cuando cruzamos las dos cosas, obtenemos ya el coste del producto, es decir, de lo que se hace en cada uno de esos sitios, ¿no? En la hospitalización, por ejemplo, pues valoramos las estancias y valoramos también las visitas médicas o las interconsultas. En las consultas, por supuesto, valoramos las consultas, etcétera, ¿no? Esos son nuestros servicios. Eso es lo que nosotros valoramos. Entonces, nosotros he puesto aquí un par de ejemplos de por dónde empezamos. Nosotros cuando empezamos a meter toda la información y vimos que éramos capaces de llegar hasta los pacientes, un primer trabajo que se hizo y que fue muy importante es el que está ahí marcado, que es análisis y valoración de la estrategia navarra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos. Ese es un trabajo que se hizo con el servicio de Javier Lafita y que permitió de alguna manera ver la viabilidad, vamos a decir así, de los hospitales de día de crónicos y pluripatológicos, ¿vale? Con una serie de pacientes destinados a esos hospitales de día. Hemos hecho trabajos específicos de los cuales aquí he puesto algunos ejemplos.
donde podemos ver un estudio de radiodiagnóstico o en el análisis de costes hospitalarios por especialidades médicas. Hemos hecho estudios de costes de altas, que vais a ver hoy un ejemplo, coste de consultas, de las urgencias, es decir, a partir de aquí nosotros podríamos calcular cuál es el coste de las asistencias que nosotros hacemos, ¿no? De nuestros servicios, de los servicios que damos. Hace no mucho hemos firmado un convenio de colaboración con la Red Española de Costes Hospitalarios. Esto es muy importante porque en esa red forman parte como unos 20 hospitales de toda España y eso nos permite integrar la información económica y asistencial de Navarra y eso nos va a permitir explotar información de si estamos en línea con otros hospitales de la Comunidad de Madrid que formen parte de la red o de Barcelona o de donde estén y además obtener información de cómo les sale a ellos de manera que nosotros podamos compararnos a ver cómo estamos a nivel de Navarra con otras comunidades. La Red Española de Costes Hospitalarios, como sabéis, son los que ofrecen luego al Ministerio los costes de los APR-GRDs, ¿vale? Para la facturación también, ¿vale? Por último, el planteamiento que hacemos es, estamos en una situación en la que tenemos muchísima información, muchos millones de datos, muchos millones de registros y tal, y se nos abre una perspectiva muy buena, que casi está en línea con lo que comentaban hace un rato de la inteligencia artificial, que a mí me ha parecido maravilloso porque se podrán hacer predicciones a futuro que ahora mismo son impensables, pero ahora mismo, tal y como tenemos montado el sistema y tal y como tenemos la información y por la integración que tenemos con Bardena, pues somos capaces de ofrecer información, por supuestísimo, la que queráis. Y desde luego, los asistenciales, vamos a decir así, tenéis que ser nuestros maestros, los de la contabilidad analítica, para que nosotros os ofrezcamos aquella información que sea de vuestra utilidad. Y además os la presentaremos como vosotros queráis. Pero nosotros vamos a ser capaces de hacer el coste de diagnósticos, en la medida que se nos definan qué diagnósticos se quieren evaluar, seremos capaces de hacer el coste de procesos, el día que tengamos los procesos bien definidos también, el coste de una enfermedad, por supuesto, de cosas particulares como puede ser la farmacia, que es muy importante y que a su vez conlleva un coste importantísimo, de las altas hospitalarias, APR-GRDs, ¿vale? En la evaluación. Y, por supuesto, vamos a poder hacer costes de eficacia. Cuando hablamos de costes de eficacia, y ahora van dos presentaciones que hemos hecho hace poco, cuando hablamos de eficacia estamos hablando, por ejemplo, el último trabajo que se nos ha pedido era sustituir un fármaco como es el Sintrón, ¿vale? Que conlleva una serie de visitas médicas al paciente, por otro fármaco que no conlleva una serie de visitas de esos pacientes. La eficacia de sustituir o no el fármaco. Entonces, nosotros teníamos que llegar a través de los costes a alguna conclusión. Es decir, era más interesante seguir con el fármaco antiguo que era el Sintrón y con todas las visitas que conlleva un paciente con el coste de esas visitas. Es más interesante pasar a un fármaco que no conlleva tanta asistencia, digamos, de profesional y que es más autoevaluable. Bueno, pues hoy lo vais a ver eso con Ángel, que ha hecho un estudio referido a ese tema de eficacia, ¿vale? Luego vamos a ver otro estudio que forma parte de más de la mitad del coste del Servicio Navarro de Salud, como son las altas hospitalarias, ¿vale? Y que lo va a presentar Alberto Margallo. Por mi parte, pues muchas gracias.